10 de la tarde en la República Argentina y estamos con Jorge Luis Schuxdorf. ¿Dije bien? Schuxdorf. Igual es súper difícil, funciona de todas maneras. Es súper difícil. Bueno, hoy con Mercedes, vamos a hablar porque... Más que nunca. No se escucha Mercedes, hay algo... pero está mal puesto. Bueno, aparentemente, recién nos contaba fuera de cámara que hay personas que dicen que son viajeros del tiempo, ¿no? Que viven en otras épocas. Hay una persona que, según un documental que vos has visto y seguramente lo tenés en tu programa, ¿cómo se llama tu programa? Yo acabo de estrenar una serie que se llama Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan. ¿Y quién es esta persona que dice vivir en el año 2631, verdad? Sí. No recuerdo bien el año, pero tampoco me acuerdo mi edad nunca, así que sería difícil. Hay y que dice que 2671, le saqué 40 años y tendría que estar chocho el tipo, que viene de ahí y que hoy 30 de mayo van a aparecer 150 ovnis. ¿Cuánto hay de verdad en esto que el tipo dice? Para mí nada, pero digo, yo no creo en estas cosas mucho, por eso quiero que vos nos cuentes, porque por ahí me interesa un poco más que me lo cuentes vos. Mira, desde que yo hago documentales de misterios... Aparecen de estos locos. Aparecen gente que habla del fin del mundo, que habla de este tipo de cosas, de profecías todo el tiempo. Yo digo, alguien en algún momento le va a pegar. Claro. Hay mucha gente, es muy impresionante, si uno se pone a buscar viajeros del tiempo en Google, van a aparecer un montón de entrevistas a gente que dice que viene del futuro. ¿Hay pruebas al día de hoy de que sea cierto? No, absolutamente ninguna. Claro. Veremos esta noche. Pero digo, genera por lo menos la expectativa. ¿Este hombre es? Sí, este que estamos viendo en para imagen. Mí no, pero digo, genera por lo menos la expectativa para el que cree, para el que está pendiente de si verá algo en el cielo o no. Hoy debe estar mirando más para arriba más que nunca. Sí, definitivamente. Igual lo que pasa con este señor es que lo que dice es muy... ¿Tiene mucha asidero científico o sí? No, pero ahora vamos si querés al asidero científico. Pero yo voy a esto. Dice que van a aparecer 150 ovnis en el cielo. ¿Hace mucho que lo viene diciendo esto? No, salió hace un par de semanas atrás. El tema es que cuando la gente si hoy empieza a mirar al cielo, va a haber ovnis. ¿Por qué? Porque va a haber algo va a aparecer, no conoce, claro. Porque puede encontrar cosas que no tengan explicación. La clave para ver ovnis es mirar al cielo. Entonces, si tenemos millones de personas mirando al cielo, y seguramente van a aparecer más de 150... ¿Pero qué? ¿No es algo común ver un ovni, o sí? No es común. Lo que pasa es que inmediatamente asociamos con un plato volador, me parece. Y en realidad el ovni es cualquier cosa que aparezca en el cielo y que no esté identificado. Entonces... No es cualquier cosa, es algo que no sabemos qué es. Claro. Cuando uno no conoce... Lo que no sabe qué es mucho más grande. Pero hay elementos que nadie en la Tierra ha podido determinar qué son. Hay ciertos avistamientos que al día de hoy nadie sabe qué son. Y algunos que las explicaciones son más increíbles que decir no tenemos idea qué son. O sea, hay, por ejemplo, el proyecto Libro Azul, que es el proyecto más famoso de la historia de la investigación del fenómeno ovni en Estados Unidos, que se dio en la década del 60 aproximadamente, investigó más de 12.000 casos de ovnis y de esos 12.000 a 700 no le encontraron explicación. O sea, ellos calculaban que era más o menos entre un 4 y un 5% de lo que se ve no tiene explicación. Que uno dice es súper chiquito, pero por otro lado es un montón, es una confirmación de que realmente hay objetos en el cielo que claramente... o probablemente no sean humanos. Por ejemplo, los pilotos que lo hablábamos. Pero cuando no lo vez, identifican, ¿saben qué puede ser? ¿Le ven de alguna forma la gente que estudia eso? Hay diferentes formas, hay diferentes tipos de relatos. Hay objetos que tienen forma de cigarro y son alargados, hay objetos que son luces. Hay objetos que tienen como forma de platillo volador. Hay objetos que son globos. Lo que pasa es que después hay que empezar a analizar, porque hay una cantidad de fenómenos también en el cielo que no conocemos y que el que está mirando todo el tiempo el cielo los va conociendo o incluso a veces tardan en reconocer y entender. Por ejemplo, una cosa que salió esta semana en mi programa que para mí es alucinante. Trabajamos en base a un descubrimiento que hicieron en México de que hay en muchas filmaciones de la Estación Espacial Internacional, atrás hay como una especie de cigarro. Investigaron, vieron que estaba en muchísimas imágenes distintas, o sea, descartaron que fuese un satélite y terminaron preguntándole a la NASA, ¿qué es esto? Claro. Esto es parte de la estación y la NASA respondió, no sabemos.
Claro. Entonces, esa respuesta no sabemos, que a veces es más desinteresada, a veces realmente se investiga, es lo que hace y genera que el fenómeno ovni exista. ¿Y este hombre qué dice específicamente? ¿No? Que viene del 2006-71. ¿Y cómo lo justifica? Él no lo está justificando. De hecho, podría haber generado cosas más concretas, aunque también viniendo de tanto tiempo era difícil decir si hoy iba a llover o si quién iba a ganar tal o cual partido de fútbol. Es interesante el tema de los viajes en el tiempo. Yo me metí mucho a investigar porque, que era lo que te decía recién, una de las hipótesis de los ovnis es que sean viajeros del tiempo. Recién hablaba, porque Mercedes te hizo una pregunta, mi otra compañera Mercedes, y vos le dijiste que tenías más fe que hubiera viajeros en el tiempo que marcianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el universo es gigante. O sea, estamos a... Vos pensás que las distancias... ¿Pero no es más fácil que haya vida en otro planeta a que alguien viaje en el tiempo? Pero vos pensás, el planeta... ¿Eso puede ser verdad? Pero vos pensás, el sistema solar más cercano a la Tierra es Alpha Centauri. Está a 4 años luz de distancia. Años luz no es una medida de tiempo, es una medida de distancia. O sea, es 4 años viajando a la velocidad de la luz para llegar. O sea, nosotros con nuestra mejor tecnología hoy tardaríamos 10.000 años en llegar y 10.000 años en volver. Y es lo más cerca que tenemos. Y después nos llegan luces de 100.000 años luz, de 1 millón de años luz. O sea, al menos que exista, nos encuentren tecnologías muy avanzadas, estamos muy lejos y eso dificulta. Obviamente es toda una cuestión tecnológica también. Entonces, si en algún momento el ser humano desarrolla una máquina del tiempo, ¿qué harían los turistas? Sobre todo si vieron Volver al Futuro. Estarían observando estarían haciendo turismo sin intervenir. Yo hablé con muchos físicos y pregunté cuál es la realidad de las máquinas del tiempo. Y los físicos te dicen, en teoría se puede inventar, pero no tenemos la tecnología. Es más fácil viajar al futuro que viajar al pasado. Viajar al futuro implica una fuente de gravedad muy fuerte. O sea, si nosotros nos acercáramos a un agujero negro, cosa que no podríamos hacer, veríamos como todo alrededor pasa mucho más rápido que el tiempo relativo que nosotros tenemos. O sea, nosotros estaríamos viajando al futuro. Por ahí estar 3 minutos al lado de un agujero negro, saldríamos del agujero negro 20 o 30 o 40 años después de cuando Para viajar al pasado es más difícil y se deberían generar ciertos elementos que hay teorías, pero se están estudiando, pero dicen no debería ser imposible si se puede desarrollar la tecnología. Ahora, las grandes mentes debatieron mucho sobre los viajeros del tiempo y hay 2 anécdotas que para mí son maravillosas, una de Einstein y otra de Stephen Hawking. Einstein dijo en una entrevista, le preguntan, profesor, ¿es posible viajar en el tiempo? Y él dice, sí, es posible, en teoría es posible, pero yo le aseguro que nunca vamos a viajar en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted vio algún viajero del tiempo alrededor nuestro? No se sabe. Claro. Y después, Stephen Hawking hace unos años hizo una fiesta para viajeros del tiempo. Alquiló un salón, ¿cómo es eso? puso comida, champán, y al día siguiente mandó las invitaciones. No había ido nadie. Claro. Claro, es difícil. Es difícil. Claro, ¿y cómo lo justifica que es un viajero del tiempo aparte? No, es que, bueno, si hubiesen ido a la fiesta de Hawking... Se hubiese por eso digo, este hombre claro. que sí dice que sí, que viaja en el tiempo, ¿cuáles son los argumentos que da para que estemos hablando hoy acá y seguramente en otras partes del mundo? Su argumento es que hoy se van a ver ovnis. Nada más. No lo sostienen nada. Hace un par de meses apareció otro que dijo que iba a haber es como el tsunami. Guerra. Claro. Y son cosas que van fallando. Decir que se van a ver 150 ovnis también es más fácil, porque es casi una profecía autocumplida. Porque si él logra que gente de todo el mundo esté mirando al cielo, los vamos a encontrar. Van a aparecer denuncias de ovnis. Hay que ver cuántas también. Claro, si son 150 o no. Bueno, pero él no dijo, van a aparecer 150 ovnis sobre ¿Es un estudioso de todo el fenómeno ovni, esta persona? No, son personas que aparecen, se hacen virales en YouTube. ¿De dónde es él? No sé dónde es, pero creo que es norteamericano. Creo que es de Estados Unidos. De Estados Unidos. Son personas que se hacen... Hay muchísimos... hay muchos viajeros del tiempo que van apareciendo en las redes y van diciendo y contando cosas. Al día de hoy nadie puede darse bien, o sea, se le puede dar como no. O sea, si la pegas noticia, claro. Nadie puede mostrar absolutamente nada de lo que dicen. ¿Y este documental que vos has hecho, de qué trata? Este documental es con el investigador ovni, un periodista muy reconocido de México. Yo te diría que es el investigador ovni más importante del continente. Y lo que hicimos, él tiene más de 30 años investigando el fenómeno ovni desde México. Nos abrió sus archivos
y vamos a contar 8 de los temas más importantes que él investigó. Vamos a hablar de ovnis con aviones, ya que tenemos a azafata. Vamos a hablar de ovnis con la NASA. Vamos a hablar de lo que desclasificó la CIA, que tuvo durante 50 años oculto. Vamos a hablar de De marcianos, ¿no? ¿Se ha visto alguna vez un marciano? Hay muchas historias de marcianos, no de marcianos, sino de seres. De seres extraterrestres, sí. Hay una historia que es fascinante. Hoy le estuve hablando mucho casualmente, que pasó en 1996 en Brasil. En una ciudad en Minas Gerais que se llama Varginha, que 3 chicas se encontraron con un ser y se asustaron. Salieron corriendo, fueron a la casa, toda la ciudad empezó a buscarlos desesperadamente. Ellas en realidad hablaban de un demonio, decían que tenía ojos rojos, que tenía como cuernas y que había olor a azufre. Y cuando empiezan a buscarlos, se empiezan a encontrar con camiones del ejército recorriendo la ciudad. Están todo el día, al día siguiente se empieza a saber y lo que se empiezan a contar es que el ejército se habría llevado 3 de esos seres. Lo loco es que con el tiempo se empieza a saber que uno de los soldados, un soldado de inteligencia, habría muerto en ese momento. Yo empecé a investigar la historia, se llama Marco Elías Cheraces, este soldado, y lo que dicen que pasó es que cuando estaba volviendo a su casa, adelante de su auto pasa uno de estos seres, él sale corriendo, lo taclea, lo agarra, lo sube al auto y lo lleva a la base. Se empieza a sentir mal, se empieza a sentir cada vez peor, llega al hospital y yo entrevisté al médico que lo atendió y lo que me contó el médico es que había llegado, era como que de un instante para otro le había desaparecido todo el sistema inmunológico del cuerpo. Wow. ¿Hablaste con el médico real que lo atendió? Y el médico me decía, mientras se moría, lo único que nos repetía, yo agarré al ser, yo agarré al ser, yo agarré al ser. Ay, qué el médico me mira y me dice, yo no tengo por qué no creerle que lo que me dijo era real. Claro. Y porque él científicamente tampoco tenía una explicación de por qué le había desaparecido todo dice el que sistema nunca vio una cosa así y no lo volvió a ver nunca más. Y cuando al ejército... Todo tiene paz en Brasil, porque me acuerdo que cuando viniste contaste sobre el pueblo que estaban marcados también. Todo en Brasil. Son todos los 2 casos más grandes que hay. En Brasil es casualidad, pero justo de lo que hablamos. Hay casos por todos lados. Sí. Bueno, ¿y esto está en el documental tuyo también? Esto no va a estar porque no hablamos de seres en estos primeros capítulos. ¿De qué hablas en este? En este vamos a hablar de ovnis y aviones. Ahí vamos a entrevistar, entre otras cosas, a Jorge Polanco. ¿Y cómo entra el avión en la historia? El avión en Bariloche. Y el caso principal es un caso de México que es muy fuerte, que es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que estaba buscando aviones narcos y se encontró con 12 luces que no sabían qué es y los empezaron a hacer. En aire. En el aire. Bueno. Mira qué bueno. Bueno, ¿y cómo se va a llamar el documental? Los expedientes secretos con Jaime Maussan sale en History Channel los viernes a las 10 de la noche. Viernes 10 de la noche. Muy interesante. Bueno, Jorge Luis, gracias. Sí. Ahí está tu, a ver, ¿cómo es tu Instagram? Fácil, Jorge Luis Oficial, @Jorge Luis Oficial. No podía poner el apellido. No, se ponía el apellido, no estaba. Así que bueno, gracias por venir siempre, Jorge.